¿Qué tal a todos? Les saluda su amigable anfitrión Miguel. Espero que hasta ahorita todos los temas que hemos tocado les hayan servido mucho. Si hay alguna pregunta o cualquier cuestión, no duden siempre en contactarme directamente. Ya saben que tenemos un correo electrónico de ayuda @horrendatech.com. También nos pueden mandar cualquier tipo de saludo o cualquier tipo de pregunta por redes sociales. Estamos activos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en donde sea. Si le está pareciendo, si le está sirviendo este podcast, por favor le encargo mucho que nos deje un review, que nos deje una calificación ahí, ya sea 4 o 5 estrellas o lo que usted se sienta que lo que usted sienta que este podcast vale. Si usted le da valor, comparta con sus amigos, comparta con sus compañeros del trabajo, que también les puede ayudar mucho. En el episodio anterior hablamos de los diferentes tipos de cloro más populares utilizados aquí en Estados Unidos y a lo mejor yo diría que en el mundo, pero aquí en Estados Unidos con certeza son los tipos más populares y también hablamos en grandes rasgos acerca de la química de la cloración. En el episodio de hoy y en los próximos 3 episodios pues vamos a estar hablando de cada uno de esos tipos de cloro, cómo hay que tener una diferente estrategia química porque estos tipos de cloro pues van a tener diferentes pHs y como tienen diferentes pH pues van a requerir un poco que se modifique por ahí la estrategia para equilibrar el índice de saturación del Langelier. También vamos a hablar de ciertos cuidados y de ciertos métodos que se tienen que tener en mente, ciertas cosas que se tienen que prevenir o que se tienen que saber más que nada a la hora de tratar con estos químicos. En el episodio de hoy, cloro líquido y su impacto en la química del agua. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues primero que nada, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen del episodio anterior? En el episodio anterior hablamos acerca de la química de la cloración, hablamos de cómo el cloro al agregarse al agua se separa en 2 subproductos, el ácido hipocloroso siendo la parte fuerte del cloro y el ion de hipoclorito que es la parte débil del cloro. ¿Y cuál es el trabajo de cada uno? Sabemos que entre más bajo sea nuestro pH, más ácido hipocloroso vamos a tener, por ende más fuerte o más eficaz que se puede considerar que nuestro cloro es, pero únicamente cuando no tenemos acondicionador, estabilizador o, como le quiera decir, ácido isocianúrico en el agua. Cuando tenemos este compuesto en el agua, las cosas cambian. Si se le olvidó cómo, puede regresarse a ese episodio. No voy a utilizar mucho el tiempo de hoy para cubrir eso, pero lo que sí tenemos que saber es que cualquier tipo de cloro, sin importar su concentración, sin importar la forma química principal con la que comencemos, a la hora de realizar la reacción con el agua va a terminar en esos 2 subproductos. Es ley, es regla de oro, aplica con cualquier producto químico que sea un desinfectante a base de cloro. Pero, ¿por qué no hablamos del cloro líquido? El cloro líquido es un producto químico muy conveniente por varias razones. Primero que nada, pues es bastante económico, es fácil de transportar y es muy fácil de manejar. Por otra parte, algunas de las desventajas que tiene este cloro pues es que puede perder su fuerza muy fácilmente, muy rápidamente, y es por eso que vamos a hablar de algunos de los cuidados. El cloro líquido no es nada más que una solución de hipoclorito de sodio en agua. Cuando estamos hablando del cloro líquido que se utiliza para las piscinas, sabemos que la concentración está entre 10 y 12%. Varios de los productos de limpieza que se utilizan diariamente también tienen cloro líquido, también tienen hipoclorito de sodio. Sin embargo, es una concentración mucho más pequeña. El famoso bleach o el Cloralex, el Clorox, todos esos son productos que tienen hipoclorito de sodio en su fórmula. Simplemente que creo que el porcentaje, y pues dependerá de cada producto, puede leerlo en la etiqueta, pero creo que el porcentaje está entre 3 y 5% para ese tipo de productos. Y pues a lo mejor no sería económico si nosotros utilizáramos esos productos para el mantenimiento de la alberca o de la piscina. Sí funcionarían, el proceso sería el mismo, simplemente que pues sería un poco más caro. No sería conveniente estar utilizando un cloro con tan poca concentración y es por eso que mejor nos quedamos con el cloro líquido que se utiliza para piscinas, que tiene de 10 a 12%.
No sería extraño a lo mejor encontrar un producto de limpieza que tiene una concentración de cloro un poco más fuerte y a lo mejor es un poco más, pues se podría adaptar para la piscina, pero pues ya dependerá de preferencias. Lo que sí tenemos que saber es que el cloro líquido se degrada y pierde su potencia muy fácilmente. Empieza a perder su fuerza creo que a temperaturas por arriba de los 25 grados centígrados cuando se expone directamente a estas temperaturas. También pierde su fuerza cuando se encuentra en contacto directo con los rayos UV, con los rayos del sol. Y también pierde su fuerza cuando se encuentra en contacto con el aire. Muchas personas no saben esto. Y cuando llegan y compran su cloro líquido, que por ejemplo en Florida es muy común que las distribuidoras de productos químicos tengan contenedores gigantes de este líquido y la gente llega y lo toma de ahí mismo. Llegan con sus Jerry Jugs, que son contenedores de cloro de 2.5 galones, y los empiezan a rellenar tal cual como nosotros rellenaríamos la gasolina, y ya al final pues pagan por cuántos galones rellenaron antes de comenzar su rutina del día a día o comenzar su ruta de servicio. Y pues hay que tener mucho cuidado cuando estemos manejando este tipo de producto químico. Tanto las distribuidoras como los profesionales del servicio tienen que saber que el cloro se va a degradar si no lo tienen en un contenedor cerrado. Si lo dejan que se exponga en un contenedor descubierto a los rayos del sol y a temperaturas por arriba de los 25 grados centígrados, el cloro va a perder su fuerza. Entonces tenga cuidado. Otra cosa que también me he dado cuenta o que he notado muchas veces es que pues no tienen mucha precaución en cuestión de los derrames. Sabemos que el cloro, cualquier tipo de cloro es corrosivo y por ejemplo si se cae va a empezar a degradar poco a poco las trocas y cualquier metal. Se observa mucho en Florida nuevamente porque las personas pues no son cuidadosas y de repente pues existen grandes derrames de cloro y se empieza a notar, la troca se empieza a comer a sí misma, se empieza a oxidar. Entonces, para mantener la fuerza del cloro, hay que mantenerlo en un contenedor cerrado, en temperaturas por abajo de los 25 grados idealmente, y obviamente que no esté en contacto directo con el aire. Lo mismo ocurre cuando nosotros agregamos este tipo de cloro en la piscina. En cuanto el cloro entra en contacto con el sol, se empieza a descomponer. Es por eso que en piscinas descubiertas o en piscinas al aire libre, albercas al aire libre, hay que tener estabilizador en el agua, porque si no nuestro cloro se va a reducir muy fácilmente con el sol. De hecho, el proceso de cloración del cloro líquido es bastante similar al proceso de cloración de un generador de cloro salino. En cuestión de los reactivos, en cuestión de los compuestos moleculares y de las reacciones que se llevan a cabo. El hipoclorito de sodio, por si le interesa saber, tiene fórmula molecular NaClO. Y como les estaba comentando, cuando nosotros compramos cloro líquido del 10 al 12%, no es nada más que un contenedor que está diluido con agua ya. Ahora, la reacción que se lleva a cabo cuando el hipoclorito de sodio, el NaClO, se mezcla con agua, es una reacción reversible, lo cual significa que puede regresar a su forma inicial. Cuando se mezcla con agua, se puede crear hidróxido de sodio y nuestro componente principal, que es el que nos interesa, el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso luego se separa ya sea en el ion de hipoclorito más un hidrógeno o se queda tal cual como ácido hipocloroso nuevamente. Esto depende del pH si no tenemos estabilizador o de la concentración de estabilizador en el agua en relación con la concentración de cloro libre. Sí tenemos estabilizador en el agua. Sin embargo, si nosotros nos podemos imaginar dentro de un contenedor de cloro líquido que del 88 al 90% de esa mezcla va a ser principalmente agua y el resto va a ser hipoclorito de sodio. Y estos dos componentes de hecho se van a mantener separados dentro del contenedor debido a que el pH del hipoclorito de sodio es de 13. La reacción no se va a llevar a cabo o no se van a mezclar estos componentes hasta que el pH se haga un poco más neutral o se haga un poco más ácido, que es lo que ocurre cuando nosotros agregamos el producto a un mayor cuerpo de agua, que lo agregamos a la piscina, que generalmente tiene un pH más relativamente neutral entre 7.2 y 7.8. Una vez que llegamos a este punto,
es cuando de hecho la ecuación molecular ocurre y terminamos obteniendo como subproducto el hidróxido de sodio y el ácido hipocloroso, que nuevamente es la parte fuerte del cloro. El hidróxido de sodio después se disocia automáticamente en el agua y nos termina quedando un ion de sodio y un ion de hidróxido acuosos en el agua. Y de la misma forma, el ácido hipocloroso, cuando se termina de reducir, es decir, cuando ha acabado con el proceso de desinfección o de destrucción de cualquier contaminante, va a dejar iones de hidrógeno y iones de cloruro en el agua. Entonces, al final de todas las reacciones, algunas de las cosas que se quedaron en el agua es la sal, el ion de sodio y el ion de cloruro, que es la sal de mesa, que es de hecho lo mismo que ocurre en una piscina de sal. Simplemente es el proceso inverso. En una piscina de sal nosotros primeramente agregamos la sal, agregamos el cloruro de sodio se separa y gracias a la electrólisis, gracias a la electricidad, estos iones de cloruro se unen unos con los otros y terminan formando el clorogas, que después se disocia en el agua y comienza el proceso de desinfección. Ese es tema para el otro episodio. Pero lo que a mí se me hace muy interesante es que de hecho el proceso del cloro líquido y el proceso de un generador de cloro salino es muy similar. Terminamos con sal en el agua y la única diferencia es que gracias a la electricidad esa sal se puede reusar para generar cloro otra vez cuando tenemos el generador de sal o cuando tenemos el generador de cloro salino. Y esto pues me lleva a mi siguiente punto, que es cómo la mayoría de los productos químicos que nosotros agregamos a la piscina van a dejar algún subproducto que va a contar hacia nuestra concentración de sólidos disueltos totales. En el CAS y el cloro líquido no es la excepción. Un galón de cloro líquido nos va a dejar entre, creo que 15 y 17 partes por millón de sal, las cuales contribuyen a los niveles de sólidos disueltos totales que se van acumulando. Entonces, en una piscina, a lo mejor que se ha utilizado cloro líquido primeramente como desinfectante dentro de 5 o 6 años, esos sólidos disueltos totales poco a poco van a ir creciendo, poco a poco van a tener un impacto significativo en nuestro índice de saturación de Langelier. No es necesario medir los sólidos disueltos totales tan seguido, pero sí es necesario tenerlo en cuenta, ser conscientes al respecto y a lo mejor medirlos una vez cada año o una vez cada 2 años, especialmente si utilizamos productos que están dejando constantemente sólidos disueltos totales en el agua. Y bueno, pues ¿por qué no hablamos de ciertos rumores o de ciertos malos hábitos que se han establecido alrededor del cloro líquido? Sabemos que, primero que nada, el cloro líquido, como tiende a perder su fuerza o tiende a perder su potencia si no se tienen las precauciones adecuadas, pues la gente muchas veces empieza a creer que es culpa del fabricante y empieza a decir de que no, me vendieron un cloro líquido pues bastante ya diluido, o que no funciona, o que me están contando mentiras y el cloro no es eficiente. Lo que generalmente pasa pues es que no se tienen las medidas preventivas o los cuidados apropiados cuando se trata acerca de el cloro líquido. Dejan el contenedor destapado, lo dejan en los rayos del sol, a temperaturas extremas y pues el cloro va perdiendo su fuerza. No se puede esperar nada menos. Es su misma culpa. Otro de los mitos que yo he escuchado es que a mí me tocó una persona que trabajaba en Florida, entonces utilizaba cloro líquido para su mantenimiento general. Me está diciendo que sus compañeros empezaron a mezclar el ácido muriático dentro de los contenedores de cloro líquido para ahorrarse tiempo, para que a la hora que les tocara llegar a dar el mantenimiento, dar el servicio a la piscina, que no tuvieran que agregar el cloro líquido por separado y después el ácido muriático. Y yo siempre les digo a las personas que uno tiene que usar a veces su sentido común y me dice, es que no tiene mucho sentido porque los químicos van a estar altamente concentrados y van a tener una reacción. Y le digo, a ver, sabemos que el cloro líquido tiene un pH de entre 11 y 13. ¿Qué significa? ¿Eso qué nos está diciendo? Y me dice, no, pues significa que es un producto alcalino. Y le digo, ok. Y entre el ácido muriático, que tiene generalmente aquí en Estados Unidos una concentración del 31.45% de ácido clorhídrico o HCl, ¿qué es? Y me dice, es un producto ácido.
Y le digo, efectivamente, es un producto ácido que puede tener de 100,000 a 1,000,000 de veces más acidez que el agua neutra que tiene un pH de 7.0. ¿Qué es lo que pasa cuando juntamos un ácido y una base? Y me dice, no, pues se cancelan. Le digo, sí, se neutralizan. Está neutralizando sus propios químicos por sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se crea sal y se crea agua. Práctica horrible, es una malísima idea. Está haciendo que sus productos químicos no funcionen. Además que cuando ocurre esta reacción, es una reacción exotérmica y se produce bastante calor y puede ser incluso explosiva. Es peligrosa también. Además de estar autocancelando sus propios químicos, también está jugando al laboratorio. No se lo recomiendo. La regla de oro es que jamás, sin importar el químico, los mezcle el uno con el otro. Se pueden mezclar a la mejor en el cuerpo de agua porque pues es un volumen mucho más grande. La reacción va a ser bastante diluida. Aún así, sin embargo, no es recomendable mezclar, por ejemplo, dentro de la piscina carbonato de sodio con cloruro de calcio porque se va a crear un precipitado, o incluso tampoco bicarbonato de sodio y cloruro de calcio. Le va a dar una buena pesadilla, va a crear un gran precipitado que va a ser muy difícil de limpiar y luego después lo despiden. Entonces, como regla general, no hay que jugar al laboratorio y no hay que mezclar nuestros productos químicos. Otro de los rumores, otro de los mitos que de hecho ganó mucha popularidad en nuestra industria era que el cloro líquido a la hora de agregarlo a la piscina pues teníamos que neutralizar con un poco de ácido, porque sabíamos que el cloro líquido tenía un pH bastante alto, es alcalino, y las personas decían, bueno, cuando agrego el cloro líquido, eso me va a aumentar el pH de la piscina o de la alberca de manera general. Es cierto. Lo que pasa es que tenemos que recordar que el cloro líquido, como cualquier tipo de cloro, a la hora de disociarse en el agua, pues nos va a dejar la parte fuerte del cloro, que es el ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso, después de que descontamine o después de que elimine cualquier germen o bacteria o cualquier cosa que se tenga que eliminar del agua, va a dejar como su producto el ácido clorhídrico o el HCl, que es un ácido y que de hecho al final de la reacción, cuando se termina el proceso de desinfección, se produce la neutralización automática. Obviamente que las personas que se dedican al mantenimiento o a ofrecer el servicio de piscinas, pues no tienen la oportunidad de ver este fenómeno, de observar este fenómeno, porque su servicio es semanal o su servicio es cada 2 semanas. Y ellos generalmente desarrollaron esta práctica a base de pues observación empírica, a base de experimentos, que se daban cuenta que agregaban una cierta cantidad de cloro líquido y que el pH fluctuaba, que el pH se iba un poco para arriba y decían, bueno, toca agregar ácido ahora. Y creo que se utilizaba en cuestión de dosis 16 onzas por cada galón de cloro líquido. Algo así me habían comentado. Algo por el estilo. Pero tenemos que saber que estamos desperdiciando ese ácido. No es necesario porque el cloro líquido, después de realizar el proceso de desinfección, va a terminar neutralizando ese pH alto. Tal como les estaba diciendo, cuando el cloro líquido se encuentra dentro del contenedor, dentro de la botella, el pH es bastante alcalino. Pero una vez que se agrega al cuerpo de agua y el pH se hace un poco más neutro, un poco más acídico, la reacción cambia y se termina disociando en el hidróxido de sodio y en el ácido hipocloroso. Y cuando el ácido hipocloroso actúa, se neutraliza completamente la reacción. Entonces no hace falta neutralizar nuestro hipoclorito de sodio con ácido al instante, porque la reacción se va a neutralizar por sí sola, simplemente que no va a ocurrir hasta que se haya terminado el proceso de desinfección. Y estamos hablando de miles de moléculas al mismo tiempo, entonces toma tiempo, pero sí tiene que estar consciente de eso. Y bueno, pues antes de cerrar este episodio, ¿por qué no hablamos de algunos de los consejos o algunas de las estrategias que tenemos que llevar a cabo cuando estamos utilizando nuestra desinfección, principalmente con cloro líquido? ¿Cómo impacta eso al índice de saturación del Langelier y cómo podemos hacer ciertos cambios en nuestra estrategia química? Primero que nada hay que reconocer, ya lo he dicho bastante en este episodio, pero el cloro líquido tiene un pH bastante alcalino. Dependiendo de su concentración va a estar entre 11 y 13 en la escala del pH.
y por lo tanto pues no tenemos que tener una alcalinidad tan alta. Porque recordemos que nuestra alcalinidad es un sistema de amortiguación que nos protege a nosotros mismos de cambios repentinos en el pH cuando el pH va hacia abajo. Entonces, cuando agregamos ácido o cuando agregamos algún producto para la desinfección que es bastante ácido o que tiene un pH bastante bajo en la escala del pH, como lo es el tricloro, que el tricloro tiene un pH entre 2.8 y 3.1, varía también, pues en ese caso a lo mejor tenemos que tener una alcalinidad más alta. Pero con el cloro líquido en sí, no tenemos que tener una alcalinidad más alta. Podemos manejar una alcalinidad un poco más baja. Eso sí, vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de dosificar nuestro ácido, porque recordemos que una alcalinidad más baja va a permitir que el pH baje más fácilmente y por lo tanto si seguimos dosificando la misma cantidad de ácido, pues vamos a estar haciendo que nuestra agua sea agresiva constantemente porque vamos a estar creando una violación del índice de saturación del Langelier. Por otra parte, si manejamos una alcalinidad más baja, debido a que nuestra desinfección es principalmente a base del cloro líquido, pues también vamos a estar ahorrando en ácido, porque no vamos a estar teniendo que hacer cambios tan bruscos o no vamos a tener que usar grandes cantidades de ácido. Vamos a usar, como quien dijera, menos cantidades de ácido para hacer ajustes del pH y para hacer ajustes de la alcalinidad. Obviamente su prioridad siempre debe ser el índice de saturación del Langelier. Simplemente que dependiendo del desinfectante, esos factores dentro de la ecuación pues puede cambiar un poquito. A lo mejor mantener el pH entre 6.76, 7.7 y una alcalinidad entre 80, 90, incluso a lo mejor 70, lo que le funcione dependiendo de su zona y lo que le funcione dependiendo de su mantenimiento, su rutina. Lo que sí tiene que saber pues es que no va a necesitar tanta protección debido a que el cloro líquido es bastante alcalino. Otra cosa también acerca del cloro líquido pues es que también, como ya lo comentamos en este episodio, pero no pues expandí mucho, es que nos va a constantemente agregar una pequeña cantidad de sólidos disueltos totales, lo cual no es ningún problema porque en sí el incremento pues es bastante diminuto, es bastante insignificante, pero de poquito a poquito con el pasar de los años, los sólidos disueltos totales se pueden convertir en un valor, en un factor importante, en un factor significativo, porque entre más altos estén los niveles de sólidos disueltos totales, más agresiva va a ser nuestra agua. Y obviamente hay que recordar que los sólidos disueltos totales también dependen del calcio, también dependen del ácido isocianúrico estabilizador y también dependen de la alcalinidad total. Todo eso va a contribuir a los sólidos disueltos totales, además de cualquier producto que nosotros utilicemos va a dejar un subproducto que los va a estar constantemente aumentando. Cuando ya andamos por los 5.000, 6.000 niveles de partes por millón en los niveles de los sólidos disueltos totales, pues hay que introducir eso en nuestra aplicación, hay que introducir eso en nuestra fórmula para ver cómo nos va a causar, cómo nos va a crear un cambio y si nos va a causar agua agresiva, porque después vamos a tener que contrarrestar con los otros factores. Al final de cuentas, los factores del índice de saturación del Langelier son una balanza. Si le ponemos mucho de uno, le tenemos que contrarrestar con el otro. Si vamos a mantener un pH un poco más alto, pues vamos a tener que manejar una alcalinidad un poco más baja. Y pues ese es un ejemplar. De ahí en más, yo creo sería todo. Hay algunas personas que recomiendan diluir el cloro líquido en agua, pero no lo veo necesario, no lo considero necesario. Sí tiene una diferente densidad al agua, entonces sí tiene la tendencia a lo mejor hundirse o irse al fondo un poco más rápido. Sin embargo, como no es un producto ácido, pues no nos va a sacar al índice de saturación del Langelier del equilibrio. No va a haber ningún problema y como la reacción se va a neutralizar, no es necesario. No considero yo que sea necesario. Pero pues espero les haya gustado. Estuvo muy bueno el episodio, muy denso. Yo le voy a dar una escuchada también cuando acabe para asegurarme que dije todo muy bien. Espero que les esté sirviendo mucho. Mi nombre es Miguel nuevamente y es un placer para mí poder presentarles esta información, poder presentarles estos temas. Y espero que nos conozcamos pronto, si está dentro de los Estados Unidos y si está fuera de los Estados Unidos también. Ya nos va a tocar a lo mejor ir por allá para México a empezar a dar clases en Latinoamérica también. Por lo pronto, ahorita estamos dando clases únicamente en línea. Puede reservar su asesoría completamente gratis dentro de nuestro sitio de internet
o directamente desde nuestra aplicación en donde dice solicitar entrenamiento virtual. Hasta luego, que tengan buen día. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.